Pastor Luis Fernández, muchas gracias por la oportunidad que me va a estar aquí en la iglesia, y vamos a tener un video, pero antes del video quiero que sepan, hermanos, que nosotros somos resultados de las conferencias Fuegos de Evangelismo. Después va a haber la oportunidad de poder compartir con ellos. Somos la familia Gallo García. Tenemos un video misionero. Estamos en el país del Ecuador. Entonces voy a explicar un poquito el video. Versículo 19. ¿Sí? Por favor, sean tan amables, hermanos, de ponerse sobre sus pies para dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Y estoy muy nervioso, pero estoy muy emocionado de estar en un lugar donde nunca me imaginé estar. Y Pastor Fernández, de verdad, gracias por ser bendición y por a enseñarnos mucho. Hechos 26, 19, versículo 19 y 20, doy lectura al versículo 19 y juntos damos lectura en el versículo 20. Hechos 26, 19. ¿Ya están ahí, hermanos? Dice así la palabra del Señor: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Juntos, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por los alrededores. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles juntos, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Una visión celestial en el corazón de Pablo. Una visión celestial en el corazón de Pablo. ¿Por qué no oramos? ¿Y por qué no pedimos al Señor que Él sea el que habla en nuestras vidas? Vamos a orar. Amado Dios, gracias, Señor, en esta preciosa mañana. Nos da el privilegio de estar en su santo templo. Gracias por esta preciosa iglesia. Pastor Fernández, su ministerio, su visión en el mundo, para el mundo, y el impacto que ha tenido. Señor, pedimos ahora que por favor hable en nuestras vidas. Espíritu Santo, tome control de mis labios. Usted bien sabe mi incapacidad y falta de talento, Señor, y yo no soy digno y no puedo predicar su palabra. Solamente le pido que me use en esta mañana. Úseme con su poder, lléneme del Espíritu Santo, únicamente para ser un instrumento en las manos de usted, en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermanos, por sentarse, muy amables. Antes de conocer al Señor, hermanos, el apóstol Pablo había dedicado todas sus fuerzas a la tarea de perseguir a la iglesia de Cristo, pero cuando conoce la gracia de Dios, vemos cómo se produce en él un cambio tan radical, que desde ese momento ya no es un perseguidor de Cristo, ahora es un predicador de Cristo. Desde ese momento canaliza todas sus fuerzas en servir a la causa de Cristo. Por eso Pablo escribe a los romanos y les dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. La vida, el trabajo y el servicio del apóstol Pablo quedaron marcados en la historia de la obra misionera. Tenía valor para las aventuras en sus viajes en todo el mundo como misionero. Constantemente se apresuraba a trabajar y consumir su vida por la obra misionera. Le gustaba ir a suelos vírgenes, ganaba armas, establecía iglesias, preparaba obreros, para que un día aquellos que un día enseñó continuaran haciendo lo que un día aprendieron y lo que un día Pablo ya no continuaría y no podría hacer. En la visión de Pablo, hermanos, él creía que si se encendía la lámpara del Evangelio en su generación y en el tiempo de su ministerio, él entendió que en su ausencia el Evangelio seguiría corriendo y más gente seguiría creyendo por la influencia de Pablo en la vida de ellos, desde el inicio y hasta el final de su ministerio. Vemos como Pablo siempre tenía en su mente planes, metas, sueños por ejecutar. Yo no veo a Pablo siendo un predicador estático. Yo no veo a Pablo que no tuviera visión, planes o proyectos. Siempre veo a Pablo pensando más. ¿Qué puedo hacer por la obra del Señor? Cuando la muerte se aproximó a la vida del apóstol Pablo, todavía Pablo estaba pensando en viajes a los más remotos rincones del mundo conocido. A pesar de la edad que tenía, cansado, en persecución, enfermo, predicaba la palabra del Señor. Su misión era una misión divina. Y esa misión, hermanos, era de predicar a Cristo, lo cual estaba pronto en cumplir. Supo que tenía una obra definida que llevar
salvación de la humanidad dependía de su llamamiento a la visión celestial. Se deleitaba en llamarse el esclavo de Cristo. No tenía ninguna otra misión, solamente poder ser el propagador y el continuador de la influencia de su Salvador. Llegó a tomar la idea de ser representante de Cristo sin vacilación. Su fin en este mundo, dijo él: yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Como vemos a Pablo, que murió lejos de su tierra, lejos de su gente. Murió sin recibir ningún reconocimiento, título, lo cual nunca buscó. Murió como un criminal, pero gloria a Dios, murió consumido en la obra de su Salvador. O sea, el apóstol Pablo escribe a los romanos, a los corintios, y les dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pablo se sentía un deudor de la gracia de Dios recibida para su salvación. Querida iglesia, bendito el día cuando el evangelio llegó a nuestras vidas. Gracias a Dios por esos hombres que nos hablaron de Cristo y que ahora nuestra familia va a ir al cielo, porque un día hicieron una profesión de fe. Gracias a Dios por esos hombres. Pero somos responsables y somos deudores de lo que hemos oído. Somos deudores, hermanos, en dar el evangelio a cada persona de la misma manera que usted y yo un día la recibimos. Somos deudores. Estábamos viajando desde la ciudad de Riobamba a Puerto Morona, son 10 horas viajando en carro, y de ahí 16 horas a Tarija. Tenemos que navegar hasta la última iglesia de Tarija todo el día, parte del otro día, ya para llegar ya en la tarde, ya casi oscureciéndose. Llegamos a Tarija, o antes de llegar a Tarija, el hermano Samuel, quien siempre venía por nosotros, les dice: pastor, unos 40 minutos antes, mira, dejé a mi esposa y a mis niños en la finca de la selva, para que buscara algo de comer, buscara un mono, buscara pescado, buscara algo para comer con mi vida y en la iglesia. ¿Puedo pasar por ella y estar mis niños? Y sí, hermano, adelante. Nos atendió incluso la hermana ahí en su finca, otra vez se subió la hermana a la canoa y avanzamos. Unos 15 minutos antes de llegar allá a la comunidad, había llovido mucho un día antes, mucha corriente en el río. Él dice: pastor, tengo que orientar un poquito para poder agarrar potencia con el motor. Es una canoa, hermano, no es un motor, no es una lancha, no es una lancha de primera, de madera. Y dice: está bien, hermano. Se orilló un poco, agarró potencia, se metió a las olas con el río, y el hermano se empezó a desesperar. Dice: pastor, sálvense. Hermano, ¿para dónde nos salvamos? Aquí hay boas, aquí hay cocodrilos. ¿Para dónde, hermano? Pastor, si no nos salvamos vamos a morir todos. Y va una señorita enfrente y una niña del hermano y alcanzaron a salirse. Cuando intentamos hacer nosotros lo mismo, inclinamos la canoa y allá la canoa, todos nos fuimos. Yo recuerdo que agarré a mi esposa y el agua nos metía y nos sacaba, nos metía y nos sacaba. Y yo decía: aguanta, soporta. Agarré un remolino, solté a mi esposa, yo no sé cuánto tiempo pasa el remolino, y le decía: Señor, ten misericordia de mí, Señor. Mira, allá arriba está mi esposo, están los niños, están los jóvenes del colegio, Señor, ten misericordia de mí. Dame otra oportunidad de vivir, Señor, y si me das otra oportunidad de vivir, quiero vivir el resto de mi vida para ti. Dame otra oportunidad. El Señor me dio la oportunidad de salir del remolino. Cuando salí, hermanos, mi esposa iba lejos, estaba flotando. Mi vida acabó, mi vida terminó, y empecé a llorar y a gritar: Señor, ten misericordia de mí. Empecé a nadar hasta donde estaba mi esposo, iba flotando. Le empecé a arrastrar, el agua nos iba arrastrando más y más. El hermano Samuel dio con ello y empezó a ir por nosotros. Pero mientras que iba por nosotros, su esposa le gritaba: Samuel, los niños se ahogan, Samuel. Los niños estaban debajo del agua. Samuel nunca acudió a ellos. Samuel, los niños se ahogan. Nunca acudió a ellos. Samuel ayudó a mí y a mi esposa a salir hasta la orilla. Yo decía: Samuel, vas a tener problemas con tu esposa. Ella dijo: pastor, Dios me puede dar más hijos, pero Dios no me puede dar otro pastor como tú. Yo decía a mi esposa: mira, ni con todo lo que hiciéramos, ni con todo lo que le diéramos a Samuel, sería suficiente para pagar lo que hizo por nosotros. Querida iglesia, el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario por nuestro pecado. No le importó el dolor, no le importó el sufrimiento, herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. No le importó el sufrimiento, no le importó los clavos, no le importó el dolor. Él estaba pensando en usted y en mí. Y ni por todo lo que hagamos, ni por todo lo que le demos, qué bueno que hacemos
interese en pagar lo que un día hizo el Señor por nosotros. Somos deudores, hermanos. Somos deudores en dar el evangelio, el amor, la entrega. Hermanos, que el apóstol Pablo tenía en la obra misionera, escuche esto, era fruto de su convicción el ser un agente clave en la historia de la salvación. Él fue un instrumento escogido en las manos del Señor. Pero ¿por qué Pablo hizo lo que hizo? ¿Cuál fue la visión celestial que hizo, que Dios puso en el corazón de Pablo? Número 1, rápidamente, Hechos 26:20. Hechos 26:20. Sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen a Dios, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Qué dice, hermanos? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál fue la visión celestial que Dios puso en el corazón de Pablo? Número 1, hermanos, fue una visión por las almas. Una visión por las almas. Desde la eternidad, Dios el Padre planificó una escena de gloria en el cual, hermanos, su Hijo sería el centro de ella. Miren Filipenses 2:5, rápidamente. Filipenses 2:5. Miren lo que dice la Biblia. Haya pues, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Puntos 10 y 11. ¿Qué dice? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, solamente en Cristo hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No podemos, y el mundo no puede ser salvo si no es a través de Cristo. Hermanos, pero si la persona y la obra del Señor Jesús no es anunciada, entonces entendemos que no hay salvación para esas personas. ¿Cómo irá si no hay nadie quien les predique? No hay salvación para la humanidad, entonces hay condenación. Entonces el hombre no tendría razón de vivir. El hombre estaría perdido en la condenación eterna sin ninguna esperanza de salvación. Nosotros estaríamos condenados por toda la eternidad, porque Pablo escribe a los Corintios y le dice: porque si no hay resurrección de los muertos, Cristo tampoco resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Pero bendito Dios que Cristo resucitó. Él es nuestro Salvador. Es por esta razón, hermanos, que necesitamos predicar el Evangelio a toda criatura, a todos los pueblos. El Señor nos dijo: hasta lo último de la tierra. Querida iglesia, es hacer la obra de Dios aquí, sin dejar de hacer la obra de Dios hasta lo último de la tierra. Es hacer la obra de Dios hasta lo último de la tierra, sin dejar de hacer la obra de Dios aquí. No, una visión por las almas. Que Dios nos dé la visión de tener una visión por las almas. Todos los días ganamos almas, todos los días, puerta por puerta, casa por casa. Hemos tenido días especiales, días grandes. Y hermano, el enfoque, la prioridad, ya sea aniversario, ya sea cualquier conferencia de jóvenes, por vamos a tener la conferencia juvenil. Y nuestra meta, hermanos, es invitar a jóvenes alrededor. Nuestra meta es tener unos 300 jóvenes por primera vez. ¿Por qué, pastor? Porque el enfoque, hermanos, es la salvación de las almas. Dios nos dio la bendición de tener un día la alimentación de los 5,000. Y nos dividimos como iglesia un día domingo, como todo buen bautista, ¿no es cierto? ¿Verdad? En tres cultos. Y vimos gente salva, la alimentación de los 5,000, gente siendo salva, gente siendo bautizada, hermanos, vidas cambiadas, llegando a la iglesia. ¿Por qué? Hermanos, por causa de las almas. ¿Cómo necesitamos que Dios nos dé una visión por las almas? Pablo tenía una visión celestial, pero una visión por las almas. No nada más una visión por las almas, sino que también, hermanos, Romanos, por favor, capítulo 15. Romanos capítulo 15. Qué increíble ver el corazón de Pablo, la visión de Pablo. Pablo ya no está con nosotros, él está ya en la presencia de Dios. Él dejó un legado, él tomó una antorcha, levantó la antorcha. Ahora alguien tiene que levantar la antorcha, alguien tiene que continuar con lo que un día Pablo hizo, hermanos. Y si no es usted, entonces ¿quién? Y si no es ahora que determinamos, entonces ¿cuándo?
cuando ya no sea posible, cuando ya no haya oportunidad, necesitamos tener una visión por las almas. Pero no nada más una visión por las almas, sino que también Romanos 15, versículo 18, mire que es lo que dice la palabra del Señor. Porque no os haré hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, ¿qué dijo Pablo? Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no de Cristo yo hubiese sido nombrado para edificar sobre fundamento ajeno. ¿Cuál fue la visión que Dios puso en el corazón de Pablo? Número 2, hermanos, una visión en hacer cosas grandes para Dios. En hacer cosas grandes para Dios. En la visión de Pablo, hermanos, fue que se esforzó en llenar todo del Evangelio. Pablo creía, hermanos, que si se encendía la lámpara del Evangelio en ciudades importantes del mundo antiguo, la luz se extendería de forma natural, hermanos, hacia las zonas colindantes. Y de hecho, su estrategia dio buenos resultados. Por ejemplo, durante los años que duró su ministerio en Éfeso, vemos cómo el Evangelio se extendió a todos los que vivían en Asia, tanto judíos como griegos. Se esforzó a llevar el Evangelio. Querida iglesia, nada sucede por casualidad. En toda labor hay fruto. Me emociona mucho los jóvenes que ahora están pastoreando en las iglesias. La misma visión, hermanos. La misma visión de ganar almas. La misma visión de hacer cosas grandes para Dios. La visión de ver iglesias grandes. ¿Por qué, pastor? Esa es mi convicción, hermanos, que toda la gloria es para Cristo. Y todo lo hacemos para el Señor. Y tenemos que entendernos que si tenemos una iglesia grande, podemos tener un impacto más grande, un impacto local y un impacto global. Queremos ver que nuestras rutas crezcan. Queremos ver el instituto, hermanos, graduando más obreros. Queremos ver más iglesias. Josué, yo deseo, Señor, cuando partamos de Cunam con la avioneta y llegar con los Ibia, y llegar con los Tarumenani, y llegar con los Aorani, y llegar a cada lugar. ¿Por qué, pastor? ¿Para levantar el nombre de un hombre? No, para levantar el nombre de Cristo. Pero intentar cosas grandes para Dios, hermano. Él es digno de que intentemos cosas grandes para Él. William Carey dijo esto: intenta cosas grandes para Dios y espera grandes cosas de Dios. Necesitamos, querida iglesia, dejar todo lo que nos impida hacer algo grande para Dios. Recuerdo que el pastor Wynn llegó con nosotros allá al Ecuador y me dijo: hermano, enfócate en lo que Dios te mandó a hacer. Enfócate nada más a lo que Dios te mandó a hacer. Vemos cómo Dios usó a los primeros cristianos, hermanos, para impactar al mundo entero con el Evangelio y escribir en páginas doradas la historia de la obra misionera. Aquel Pedro, ¿verdad? Que antes de no ponerse en serio con el Señor, niega a Cristo, pero después que es investido con el poder del Espíritu Santo, se levanta lleno del poder del Espíritu Santo y empieza a predicar la palabra de Dios. Y la gente escucha ese mensaje poderoso y dice a la gente: varones hermanos, ¿qué haremos? Pero les dice, no les habló, hermanos, de un evangelio de prosperidad. No, les habló de un evangelio de arrepentimiento, las buenas nuevas de salvación. Arrepiéntanse, conviértanse, dice la palabra de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bueno, ese día, gente siendo salva, gente siendo bautizada. Yo no sé cuántos hombres se usaron para bautizar a unos 3,000. Más adelante dice la palabra de Dios, ya no se podía contar la multitud. La gente era como 5,000. Ya no había manera de contarlos. Gente siendo salva, sacerdotes convertidos a Cristo, vidas cambiadas. Querida iglesia, lo que Dios hizo con los primeros cristianos, Dios lo puede hacer con nosotros. Porque el Dios de ellos sigue siendo Dios de nosotros, hermano. Dios no ha parado. Dios sigue haciendo Dios de milagros. Tenemos un Dios de milagros, hermano. El problema no es Dios, el problema no es el dinero, el problema no es el país, porque lo que es necesario para la obra de Dios nunca llega demasiado tarde. Hace falta cristianos que tengamos y pidamos al Señor: Señor, dame una visión en hacer cosas grandes para ti. Se construyen edificios,
Se construye, se hacen proyectos. Cuán grandes cosas el hombre hace para lo material. Y el cristiano, ay pastor, no se puede, no quiere. Tenemos un Dios grande que hace milagros. Y necesitamos hacer cosas grandes para el Señor. Qué increíble, hermanos Pablo. Tenía una visión por las almas. No nada más tenía una visión por las almas, sino que también, hermanos, vemos cómo tenía una visión en hacer cosas grandes para Dios. Ahora, ¿por qué, pastor? ¿Por qué cosas grandes para Dios? Porque tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios grande. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Pero qué precioso, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Estamos muy contentos de lo que Dios está haciendo allá. El diablo está bien bravo, bien enfurecido. Nos destruyeron nuestra pista, hermanos, pero la volvimos a reconstruir. Ahora me reuní con el gobernador y ahora estamos ya buscando la manera de tener la certificación de la pista. Antes de la inauguración de la iglesia de Cunam, estábamos visitando unas comunidades y nos destruyeron una camioneta. Pero ¿sabe qué, hermano? Tenemos un Dios que nos prometió: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Intentar cosas grandes para el Señor. No nada más tener una visión por las almas, no nada más tener una visión en hacer cosas grandes para Dios, sino que también, por último, por favor, vaya allá a sus Biblias, allá al libro de Romanos, capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 1, Romanos 9:1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Dice Pablo a los romanos: verdad digo en Cristo, no miento. Y mire el corazón de Pablo. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que tengo, ¿qué tiene, hermano? Gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Cuando vemos al Señor Jesucristo, dice que recorría ciudades y aldeas, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellos, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y aquí Pablo está triste, su corazón está quebrantado, y dice por qué en el versículo 3: porque desear yo mismo ser anatema, separado de Cristo. ¿Qué dice, hermano? Por amor a mis hermanos, que son mis parientes según la carne. Pablo tenía una visión, hermanos, aterradora. Una visión por su gente, una visión por su familia, una visión por sus amigos, una visión por sus parientes que aún no habían conocido de Jesús. Querida iglesia, tenemos a nuestra gente, tenemos a nuestra familia que aún no conoce de Cristo. Tenemos a papá, tenemos a mamá, tenemos a hermano, tenemos a familiares que son nuestros parientes, pero que por alguna forma el Evangelio no ha llegado a la vida de ellos. Y que gracias a Dios el Evangelio llegó a nosotros. Somos bendecidos, somos privilegiados, pero nuestro deber es llevarle la palabra del Señor a ellos. Yo no sé qué tienen que hacer, yo no sé cuánto tienen que invertir para que sus familiares conozcan de Cristo. Fuimos los primeros cristianos en casa. Papá y mamá no eran salvos. Y como cuando llegábamos de las conferencias y cuando fui al instituto regresaba de vacaciones y papá no era salvo, mamá no era salva. Lloraba y llorábamos por ellos y le rogamos: sé salvo, por favor. Gracias a Dios, mi papá, mi mamá, mis hermanos fueron salvos. Y ahora mi mamá es una buena ganadora de almas y estamos muy contentos porque sabíamos que se iba a morir, iba a ir al infierno por toda la eternidad. Tiene familiares que no son salvos, tiene papás que no es: pastor, mi familia la amo, la aprecio mucho. Muchas veces es falsedad, hermano, porque si verdaderamente le amáramos, le llevaríamos el Evangelio de Cristo. Tiene familiares viviendo en su hogar, amigos cercanos. Si les ama, debe hablarles de Cristo. Si no les predicamos, hermanos, será demasiado tarde cuando intentemos hacerlo. Yo no sé, pero tenemos el saber que tengo la oportunidad de llevar el Evangelio. Y Pablo llegó a decir y dijo: y ya de mí si no anunciaré el Evangelio. Termino con esto. Estábamos bajando madera. Bueno, pudimos pasar mucho tiempo y
como Dios ha obrado de una manera increíble allá. Estábamos bajando madera para construir el templo de Tariña. Desde Puerto Morona hasta Tariña, sin carga, son 16 horas. Con carga hasta 19 horas tenemos que hacer porque llevamos cemento y nada más para las bases y lo demás, pues pura madera y para llevar la lámina también. Bueno, y estábamos ya a punto de ir a descansar en una fogata. Estábamos tomando chicha, en la tarde la oportunidad de decir que es chicha. Estábamos tomando chicha, estábamos comiendo mono, pero estábamos ahí platicando con Samuel. Hermano Samuel me dice, pastor, ¿a dónde van los que mueren sin Yus? Yus es Dios. Dije, hermano, pronto van al infierno, hermano. Hola, hermano, se empezó a preguntar. Y dice, pastor, pero tú nos has enseñado que Yus es un Dios de amor, un Dios de amor. Dije, sí, hermano. Y tú nos has enseñado que Dios es un Dios de perdón y que todo lo que le pidamos a Dios, Él no lo va a decir, hermano. Pero pastor, entonces puedes orar a Dios para que tenga misericordia de la gente que está en el infierno. Dije, no, hermano, no se puede. Pero pastor, dije, hermano, ¿cuál es el problema? Dice, pastor, quiero preguntarte, ¿en dónde crees que está mi madre? Dije, no sé, hermano, ¿por qué? Mi madre murió, pastor. Y ahora que he sido salvo, yo me quedo pensando, ¿dónde está mi madre? ¿En dónde está mi madre ahora? Pastor, ¿me puedes decir dónde está mi madre? Dije, hermano, no sé. Traté a mi madre, traté de motivar y que a lo mejor alguien habló de Cristo. Dijo, no, pastor. No, nadie me habló de Cristo. No me digas que mi madre está en el infierno. No me digas que mi madre pasará la eternidad en ese lugar. Yo no puedo aceptar, pastor, que yo voy al cielo, mirar cara a Dios, caminar por calles de oro, y mi madre en el infierno por toda la eternidad. Yo no puedo aceptar ello, pastor. Yo, hermano, cuánto lo siento. Y me paró molesto. Me dijo, pastor, ¿por qué no llegaste antes para haberle hablado a mi madre de Cristo y no ir al infierno a ella por toda la eternidad? ¿Por qué no viniste antes, pastor? Dije, hermano, teníamos temor de venir. Sabíamos que ustedes eran los jíbaros, los famosos reductores de cabezas, y teníamos temor de venir. Y dije, no, vinimos en el tiempo de Dios. Y me dijo esto: pues pastor, qué bueno que viniste, pero sabes, llegaste demasiado tarde. Llegaste cuando ya no, mi mamá podemos hacer algo por ella. Llegaste cuando ya no puede ir a recibir a Jesús. Llegaste demasiado tarde. Pastor, si hubieras venido antes, mi madre no habría ido al infierno. Vamos a querer hacer algo. Vamos a creer e incluso tratar de calmar nuestra conciencia cuando un familiar de nosotros muere sin Cristo. A lo mejor vamos a comprar una buena caja, vamos a hacer un buen funeral, pero nada se podrá hacer. Usted está esta mañana con nosotros, es un privilegio tenerle con nosotros. Un día tarde o temprano vamos a morir. Usted se presentará delante de Dios, habrá un juicio, pero Dios quiere que usted en esta mañana reciba a Jesús. ¿Para qué? Para que no vaya a un lugar de eternidad. Un hombre llamado David Davison dijo esto: si encontraras un cura para el cáncer, dijo él, no sería lógico esconderlo del resto de la humanidad. Sería mucho más terrible y destructivo guardar silencio. Que Dios nos ayude, hermanos, a tener una visión celestial, una visión por las almas, una visión en hacer cosas grandes para Dios y una visión aterradora. Vamos a ver, amado Dios. Señor, obra Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Redargúyanos, por favor. Seguimos orando de cualquier pastor. Hemos oído de Dios. Ha pasado como la iglesia en la Odisea, que se volvieron tibios. No estaban ni fríos ni calientes. Habrá pasado como la iglesia en Éfeso, que perdió su primer amor. Ese fuego, ese deseo. Estamos indiferentes, estamos con apatía, materialistas solamente. Cosas que van a pasar. Yo no sé, pero Dios me habló a mí. No tenía un pastor, Dios me habló a mí. A ver,
esa mano sincera. Bien alta, bien alta, bien alta, bien alta. Si tú eres miembro de esta iglesia y Dios no te habló, especialmente si no estás ganando alma, sirviendo al Señor y hablando a otros, no estoy seguro si tú ni salvo eres. Oh Señor, gracias por hablarnos. Gracias por reunirte con nosotros. Gracias. Gracias. Ayúdanos, Señor, a que se prenda el fuego. Y gracias por lo que tú has hecho en esta iglesia estos 21 años. Pero, Señor, mucho, mucho, mucho más se puede hacer. Aquí y por todo el mundo por causa de nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor. Perdónanos. Pueden bajar sus manos, gracias. Y estás tú aquí, tú no sabes cuándo mueras que vas a ir al cielo. Hay un Dios que te ama. Pero ese Dios es justo. Y ese Dios te da la oportunidad de ser salvo mientras estás vivo. Si mueres sin Cristo, el infierno es por la eternidad. Pero Cristo no quería que fueras al infierno y por eso murió por ti y resucitó por ti para salvarte. Él quiere salvarte. Él quiere darte vida eterna. Él quiere llevarte al cielo. Pero tú tienes que dejarlo que te salve. Habrá alguien aquí que diga, pastor, yo no sé si me quiero ir al cielo, pero yo quiero ser salvo. Yo no quiero ir al infierno. Ore por mí. A ver esa mano sincera. Bien alta, por favor. Bien alta, que Dios te bendiga. Este niño que adelante, hermano Josué, el niño aquí con mano alzada, que es joven, que hay otro que ya le están hablando. Si alguien se te acerca y te habla es porque te amamos y por su gracia Dios nos ha salvado y queremos que tú tengas lo mismo. Queremos que tú seas salvo. Alguien más, alguien más. No salga de aquí sin la certeza de tu salvación. Todo en ese mundo pasará. Estamos aquí temporalmente. Hoy es el día de tu salvación. Padre Santo, gracias por hablarnos. Gracias, Señor. Bendice esta invitación. Ayúdanos a ser humildes suficiente a admitir, hey, no estoy haciendo lo que debo de estar haciendo. Gracias por hablarnos. Cabeza baja, ojos cerrados, todos de pies, por favor, todos de pies, todos de pies. No esperes, iglesia. Dios nos ha hablado, si Él te habló, ven aquí adelante ahora mismo, ven, no esperes, tú sabes quién tú eres. A lo mejor nunca has tenido el fuego, oh Señor, yo nunca he tenido ese fuego, o a lo mejor lo tenías y se ha apagado. Ven iglesia, ven, tú sabes quién tú eres. Olvídate del orgullo, olvídate de eso, olvídate de quién viene, quién no viene. Ven, lo más adelante posible que pueda. No te arrodilles muy lejos porque hay otros que vienen detrás de ti. ¿Cuántos van a estar en el cielo por causa tuya? ¿Cuántos han venido a los pies de Cristo por causa tuya? Que estás de pies, eres salvo. Si no eres salvo, hoy necesitas ser salvo. ¿Has sido bautizado? Si no has sido bautizado, necesitas ser bautizado. Si eres salvo y bautizado, estás hablando la obra de Cristo, estás llevando el mensaje a otro, estás dando la obra de Dios para que vaya adelante, estás dando misiones para que otro pueda ir. No seas un calientabanca. Solo venga aquí a la iglesia como un teatro, oiga el mensaje, y voy para la casa y sigo igual. Vamos para cristianos transformados, cristianos que
Que diga, aquí estoy, Señor. Y el cristiano que Dios usa a uno con tantos talentos y tanta habilidad es solo un cristiano totalmente entregado a Dios, que dice, Dios, no soy mucho, pero es todo tuyo. Y Dios puede hacer cosas más grandes de lo que tú te puedes imaginar. ¿Qué estás esperando? ¿Que tus familiares mueran y después lloren porque están en el infierno cuando nunca le hablaste? ¿Qué estás esperando? ¿Que tu vecino muera y después esté, ay, no sé si estará en el infierno, nunca le hablé? ¿Qué estás esperando? ¿Que tu compañero obrero muera y vaya al infierno porque tú nunca le hablaste? Por tu orgullo, por preocupado, ¿qué pensarían de ti? Que te llamen fanático, ridículo. ¿Qué estás pensando que tu compañero de escuela muera sin saber de Cristo? En la fábrica, en la escuela, en el vecindario, Dios lo ha puesto ahí para que otros puedan oír. Por tu siervo y la forma que tú usaste para hablarnos, no solo con su palabra, pero con su vida. Gracias por él y su familia, gracias por lo que están haciendo por ti. Pero Señor, perdónanos a tanto que estamos tan lejos de hacer mucho por ti. Ayúdanos, Señor. No ser una iglesia la Odisea que tiene muchas riquezas, buenos carros y casas y muebles, pero fríos, indiferentes, tibios. Oh Señor, ayúdanos. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. En el precioso nombre de Cristo. Gracias.